Bendiciones en esta preciosa mediodía. Les saludamos a todos los que puedan estar escuchando en cualquier parte del mundo, en cualquier país, donde pueda llegar estas redes sociales. Les bendecimos, les enviamos un poderoso saludo a todos los amados oyentes, a todos los hijos espirituales en Venezuela, Estado Zulia. Gloria al Señor, desde acá, amén. La pastora Jenny les saluda. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu el día de hoy, meditando en las Escrituras, porque tenemos que meditar en la palabra del Señor, que nos habla cada día, porque la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos enseña. Es como dice el Salmo 119, amén, 105, dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una lámpara que nos alumbra nuestro sendero, nos alumbra nuestro camino, alumbra nuestra mente, nuestros pensamientos y nos da dirección. Amén. Dice acá la palabra, gloria al Señor, en Gálatas 5:16, hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, amén, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver a través de la palabra, a la luz de la palabra, lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando leemos también Romanos capítulo 8, también habla de vivir en el Espíritu, ¿verdad? Habla de que vivamos en el Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, hablándole a los Gálatas, ¿qué es vivir en el Espíritu? Porque hay dos vidas que acá el apóstol está enfatizando acerca de vivir en el Espíritu y acerca de vivir en la carne. Yo considero que mayormente nosotros, ¿verdad?, como seres humanos y también como cristianos, como creyentes, muchas veces nos inclinamos a vivir más en la carne que vivir en el Espíritu. Aquí la palabra dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo meditaba en esta palabra hace algunos minutos. La palabra no satisfagáis viene de satisfacer, ¿verdad? No satisfagáis viene de satisfacer los deseos de la carne, es decir, no darle rienda suelta a esos deseos de la carne que como seres humanos tenemos diariamente. Batallamos en nuestro hombre interior, hay una batalla constante donde ese hombre interior quiere hacer lo que él quiere satisfacer los deseos de la carne. Acá el apóstol escribe cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Habla del adulterio, habla de la herejía, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad?, orgías. Todas esas cosas son parte de las obras de la carne, de lo que la carne quiere satisfacer, porque el apóstol dice que la carne, ¿verdad?, quiere satisfacer esos deseos. Por eso dice: no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nace un deseo en nosotros como seres humanos, como personas naturales. Muchas veces nacen deseos de la carne
para hacer lo malo, para pecar, para hacer lo que a Dios no le agrada. Pero el Espíritu Santo hace una obra muy maravillosa porque Él nos guía ¿hacia qué? Hacia la santidad. El Espíritu Santo nos guía a buscar a Dios, nos guía a apartarnos del pecado, nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no mires lo que no tienes que mirar, no toques lo que no tienes que tocar, no hagas cosas que a Dios no le agradan. Y entonces en nosotros muchas veces hay una batalla, ¿verdad? Y por eso que es necesario que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir conectados al Espíritu Santo. Cuando vivimos conectados al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Porque ciertamente el Señor sabe que usted y yo tenemos debilidades. El Señor sabe que cada uno de nosotros tenemos debilidades, que cuando nacemos, ya nacemos con esos genes de Adán, de la naturaleza adánica, y viene, ¿verdad?, el pecado, porque la palabra dice que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, allí entró el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Dio a luz la muerte espiritual. Adán y Eva, al principio, ellos vivían conectados al Espíritu, tanto que ellos escuchaban la voz de Dios en el huerto. Dios les hablaba, se comunicaban con Dios, no había vergüenza, ellos andaban, dicen que andaban desnudos, ¿verdad? Porque ellos eran totalmente inocentes, no tenían malos pensamientos, como nosotros ahora, que pensamos más en lo malo que en lo bueno, sino que ellos eran personas que tenían una mente limpia, no había pecado, no había entrado la muerte, pero cuando Adán decide, ¿verdad?, caer en transgresión, caer y desobedecer a Dios y comer de aquel fruto que Dios le dijo que no comiera, entonces allí dice que fueron abiertos sus ojos, ¿verdad?, para saber el bien y el mal. Porque el fruto era el fruto del bien y del mal. Entonces ese bien y mal es el que usted y yo heredamos de Adán. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace nacer de nuevo. La palabra dice, es necesario que nazcamos de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Nacer de nuevo. De hecho, cuando nosotros bajamos a las aguas y nos sumergen allí en el bautismo, ahí están haciendo bíblicamente y simbólicamente un acto espiritual de morir para el mundo y vivir para Cristo. Es como que ahí nacemos de nuevo, ¿verdad? Comenzamos entonces a ser transformados por el poder de Dios y el Señor nos comienza a guiar, ¿verdad?, hacia toda verdad, y nos comienza el Señor a apartar del pecado. Y muchas veces cuando pecamos, porque sí hemos pecado, ¿verdad?, y quizás muchas veces llega a nosotros un arrepentimiento, llega a nosotros un sentido de arrepentimiento, ¿verdad?, por haberle fallado a Dios. Porque en nosotros nace ese arrepentimiento genuino, y cuando sabemos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, venimos a su presencia, nos postramos delante de Él y decimos, Señor, perdóname porque he pecado, porque sé que con lo que estoy haciendo no te estoy agradando. Entonces el Espíritu Santo, como ve que nuestro corazón es sincero, el arrepentimiento es genuino, Él nos limpia de toda maldad, de todo pecado, ¿verdad?, de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que se quiere manifestar en estos miembros, en este cuerpo, que primeramente comienza por acá, por la mente, por los oídos. Cuando escuchamos la voz de Satanás que nos dice, peca, no te va a pasar nada, no es nada malo, ¿verdad? No hay nada más atractivo para el ser humano que lo prohibido, que lo que a Dios no le agrada. Pero la palabra nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagáis, no les deis rienda suelta, no les des gusto, ¿verdad? Sino dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una batalla. Hay una alabanza que dice, dos hombres hay en mí, ¿verdad?
Y tratando de explicar, el uno va con Dios, el otro va muy mal, ¿verdad? Entonces dice que hay dos, uno jala para acá, otro jala para allá. De hecho, esa canción la han dramatizado mucho. Me ha gustado cómo lo ilustran, ¿verdad? Porque ciertamente así es la batalla que nosotros como creyentes, como ministros de Dios, ¿verdad? Muchos creyentes, muchos ministros, vivimos a diario y tenemos que someternos al Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en oración, en ayuno, en la palabra, en sometimiento, para que esta carne, este hombre o vieja mujer, no se levante y comienza a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el tema de hoy, amén, es no satisfagas, no le des rienda suelta a los deseos de la carne. No le des rienda suelta, ¿verdad? No le demos rienda suelta a los deseos de la carne, porque ellos van en contra de la ley del Espíritu. El fruto del Espíritu, mira lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Leímos que las obras de la carne son, vamos a leerlos nuevamente, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, decía el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En una oportunidad predicaba esta palabra. Yo le decía a la iglesia, ¿a quién van a meter preso por amar? ¿A quién van a meter preso, por tener gozo? Ay, tengo exceso de gozo. ¿Y qué ley va a ir en contra del gozo? ¿Qué ley va a ir en contra del amor? ¿Qué ley va a ir en contra de la fe, de la mansedumbre, ¿verdad? De la benignidad, de ser una persona buena, de la bondad? No hay ley en contra del fruto que da el Espíritu Santo, que está en estas 9 características, ¿verdad? El gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, que tanta falta nos hace ser manso, porque hay gente que dice, soy manso pero no menso. Entonces tenemos que aprender cada día, como decía el Señor Jesús, aprende de mí, a ser manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una batalla en el mundo espiritual, hay una batalla en nuestro interior, ¿verdad? Por una parte quiere hacer lo bueno y otra parte quiere hacer lo malo. Una parte jala al espíritu y otra parte jala a lo terrenal, a lo carnal, a lo diabólico, pero el Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis, no le des gusto, no le des rienda suelta a hacer lo que a Dios no le agrada, sino que vamos a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escucha bien, el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ya sabemos cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Lo dijimos ahorita: la fornicación, el adulterio, las envidias, herejías. No solamente la fornicación y el adulterio, muchos se centran solamente allí,
No, sino que están las envidias, que es algo que no se puede ver, están los pleitos, ¿verdad? En la familia, en los hogares, en los matrimonios, el papá con el hijo con el papá, ¿verdad? Gloria al Señor. Están las disensiones, que son divisiones, están los celos, ¿verdad? Están varias cosas que a veces nosotros ignoramos, solamente nos enfocamos ciertamente más en la fornicación y el adulterio, pero no vemos las otras cosas que también hacen daño en la vida espiritual, ¿verdad? La envidia hace mal, mucho mal. Una persona envidiosa dice que carcome como los huesos, ¿verdad? Hace mucho mal. Una persona mentirosa, una persona que anda, ¿verdad?, en cosas que a Dios no le agradan, como dice aquí, gloria al Señor, en las obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, ¿verdad? Todo eso, a veces la enemistad, a veces se mueve en el pueblo de Dios. Hay enemistad que también se mueve en el pueblo del Señor, porque a veces decimos, no sé, la gente del mundo, pero resulta y pasa que a veces en la iglesia de Cristo también hay enemistad, también dejamos de hablarle al hermano, a la hermana, lo miramos mal, hablamos mal de esa persona, entonces eso también se convierte en una enemistad y eso es obra de la carne. Gloria al Señor. Las hechicerías, Pastora Jenny, pero todavía en el pueblo de Dios se mueve la hechicería. Sí, hay gente que todavía tiene algunos hábitos de hechicería, gloria al Señor, como por ejemplo colocan un ramito de sábila o de aloe de vera en la puerta y le colocan una cinta roja. Me compro una pulserita roja y me la coloco como símbolo de protección o de suerte, ¿verdad? Y hay muchas cosas, que compro un olor, no sé, un saumerio y lo pongo en la casa para que saque las malas vibras. Todas esas cosas son parte de la brujería y de la hechicería. Y aún hay cristianos que consultan al tarot, consultan al horóscopo, ¿verdad? Ven el periódico y ahí ven qué hay en el periódico, qué me dice mi signo. Eso es también hechicería. Amén. Eso es practicar la hechicería. Enemistades, como le decía, hermanos que no se hablan, familias que no se hablan. Gloria al Señor. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Amén. ¿Por qué? Porque todavía en la iglesia de Cristo hay personas que beben alcohol o se compran una botella de vino y se la toman allí en secreto, o me tomo una cerveza porque eso no me hace mal. Entonces, todo eso, ¿verdad?, está aquí. Dice borracheras. En otra parte dice el apóstol Pablo, no embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución, antes se lleno del Espíritu. Amén. Antes se lleno del Espíritu. Entonces son varias cosas que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Será que estamos viviendo en el Espíritu? ¿Será que verdaderamente nosotros tenemos una vida conforme al Espíritu? Nos estamos apartando de lo malo y estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra es lo que Dios quiere, que no sigamos satisfaciendo los deseos de la carne. No nos devoquemos, no le demos rienda suelta a esos deseos de la carne. Ay, me voy a fumar un cigarro, me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar una botella de vino, ¿verdad?, a solas, y me voy a emborrachar yo solito. Ay, no es malo porque nadie me ve, pero resulta que Dios nos está viendo. Porque a veces se nos olvida que Dios siempre nos está viendo. Cada vez que nosotros hacemos cosas malas, ¿verdad?, y lo sabemos, Dios nos está viendo. Y el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando nosotros hacemos cosas malas. Y muchas veces las llegamos a hacer y después viene ¿qué? Una amargura de espíritu, viene un arrepentimiento, viene un redarguir, porque sabemos que le hemos fallado a Dios, que hemos contristado al Espíritu Santo. Y el Señor quiere que nosotros, a partir de hoy, que escuches esta palabra, le pidas al Señor en ayuno y oración: Señor, ayúdame en mis debilidades. Yo en mucho tiempo le he pedido al Señor: Señor, ayúdame en las debilidades que sé que tengo. Ayúdame, Señor, a vencer. Ayúdame, Señor, a no pensar mal. Ayúdame, Señor, y en cada debilidad yo se la presento a Dios. Y el Señor me ha ayudado.
el Señor me ha fortalecido, me ha ayudado a vencer y a sujetar la carne. Amén. Se somete en ayuno y en oración. ¿Y para qué? Para poder vivir en el Espíritu, para sentirnos que estamos bien delante de Dios, que no estamos fallando. Sí, ciertamente a veces cometemos algunos errores, algunas faltas, que nos enojamos, que decimos algo que a Dios no le agrada, nos quejamos, ¿verdad? Pero le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona porque Él nos ama y nos dice, nos enseña como un padre enseña a su hijo: no lo digas más, no hables así, no te comportes así. ¿Por qué piensas así si yo estoy contigo? Si yo soy tu proveedor, si yo soy tu ayudador. Entonces nosotros ahí agachamos la cabeza y le pedimos perdón al Señor cuando sabemos que le hemos fallado a Él. Porque nuestro compromiso, amén, nuestro temor tiene que estar primeramente con el Señor. No con el pastor que quizás no te ve. El pastor, me voy a cuidar porque el pastor no me vea haciendo esto. La pastora no me vea. No, nuestro temor tiene que ser delante de Dios. Si Dios nos está viendo, nos está escuchando, cómo peleamos en la casa, cómo discutimos, cómo lanzamos olla, cómo le damos un golpe al perro, cómo tiramos las cosas, eso lo está viendo el Señor. Y tiene que ser nuestra reverencia, nuestro temor tiene que ser nuestro respeto a Dios primeramente. También hay que cuidar el testimonio, ciertamente, pero primeramente me tengo que avergonzar y tener temor delante de Dios. Cada vez que la carne nos incita a hacer lo malo, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios y el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para vencer toda obra de la carne, para sujetar toda obra de la carne en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar para que sea el Señor ayudando a cada uno de los que están escuchando en sus debilidades, así como me ha ayudado a mí, también te puedo ayudar a ti en el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te clamo para que sea usted, Señor, ayudando, fortaleciendo a cada siervo, a cada sierva. Padre, que muchas veces tenemos altos y bajos, tenemos momentos difíciles, tenemos, Señor, hasta caídas, Señor. Tu palabra dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Que aún cuando nos caemos, Señor, tú nos levantas con tu mano fuerte, con tu mano poderosa. Tú nos das aliento de vida. Tú nos vivificas, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Padre, que toda batalla interior que pueda haber en tu pueblo se pueda, Señor, sujetar en el nombre de Jesús. Que aprendamos a escuchar tu voz y no la voz del enemigo. Que escuchemos la voz del Espíritu. Que nos demos guiar por el Espíritu Santo hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, fortalece a cada pastor, a cada pastora, fortalece a cada ministro, fortalece en las debilidades a cada sierva, a cada siervo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque hoy hay liberación, hay rompimiento, hay fortaleza. Levanta tu mano al escuchar esta palabra, vas a recibir fortaleza de parte de Dios para vencer toda adversidad, para vencer toda debilidad. Y si aún has caído, Dios te levanta hoy. Si aún le has fallado, Dios ha pecado, Dios te levanta. Gloria a Dios, cuando tú te arrepientes y te apartas del pecado, Dios te restaura, Dios te levanta, así como lo ha hecho conmigo, también lo hará contigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, te bendecimos en esta preciosa ya tarde. Dios les bendiga, amén, de una manera especial a todos los oyentes, amén. Creo que esta palabra va a enriquecer tu vida, te va a fortalecer de la misma forma que lo ha hecho conmigo, en el nombre de Jesús. Así que bendiciones, amén, desde acá de la ciudad de Cali, Colombia, les bendigo de una manera especial y creo que el Señor hoy está haciendo algo nuevo en tu vida. Hoy el Señor va a levantarte, va a restaurarte, va a renovarte en el Espíritu, amén. Vuelve a orar, vuelve a leer la palabra, vive en el Espíritu, que es orar, ayunar, leer la palabra, buscar a Dios, ir a la congregación, estar ahí en la presencia de Dios, y el Señor te va a dar nueva fuerza para que vivas en el Espíritu y no vivas en la carne, sino aprendamos a vivir en el Espíritu, como es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga
poderosamente, en una manera especial. Bendiciones.